encuentro. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Punto de Encuentro. Gracias por sintonizarnos y por estar desde su hogar escuchándonos y darnos la oportunidad a la vez de estar con ustedes. En esta mañana tenemos unos invitados muy especiales que son el pastor Carlos Ortiz. Estamos muy agradecidos, apóstol, gracias por esta invitación de poder participar en este programa y poder aportar un granito de arena para todo lo que Dios está hablando en el ahora y lo que Dios nos está hablando hoy. Gracias, apóstol. Y también tenemos al pastor José Pablo Mejenes. Bienvenidos a todos, amigos. Igualmente, gracias, apóstol, por la oportunidad de estar aquí, y a todos los que nos ven y nos oyen a través de este medio. Queremos decirle que este programa Punto de Encuentro es traído de parte de Dios para usted, para su familia, para su iglesia. Así que bienvenidos. Pues muy bien, ya tenemos presentados a nuestros dos invitados y vamos a tocar un tema muy importante, de mucha actualidad, porque estamos viviendo hoy una reforma en la iglesia. La iglesia, lamentablemente, durante tiempos ha estado expuesta a patrones, formas de pensamiento y modelos de operación que ya no funcionan el día de hoy. Y eso ha colocado a la iglesia debajo de su nivel en donde debería de estar según el plan original de Dios. Y esto pues es muy importante porque en estos tiempos exactamente estamos experimentando esta reforma. Esta reforma se necesita para sacar a la iglesia de la marginación en donde ha estado sumida durante estos últimos tiempos. Y bueno, Jesucristo lo que trajo es el reino de Dios y con ello un nuevo modelo conforme al modelo o diseño original que Dios planteó. Y por eso vamos a leer Isaías 42, capítulo 9. Dice así: he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Ahí está, Dios tiene planeadas cosas nuevas, pero como la iglesia ha estado sujeta a pensamientos y formas de operación que ya no funcionan el día de hoy. Entonces, la gente que está o que legalizó esas formas de pensamiento, esas logísticas que ya no funcionan hoy, pues no aceptan lo nuevo que Dios está trayendo para la iglesia. Y cuando digo lo nuevo, no estoy trayendo doctrinas extrañas, sino estoy hablando de la forma en que se presenta el Evangelio, no del fondo, que son las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos que tener. Y también dice Marcos capítulo 2. Dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se han de echar. Cuando Dios está hablando en la palabra acerca de odres nuevos, está hablando de romper estructuras, de romper esquemas, formas de pensamiento que no tienen la capacidad de contener lo nuevo que Dios está trayendo. No está hablando de remendar algo que ya existe, sino más bien de hacer algo nuevo, traer una transformación y una renovación de algo nuevo para que la iglesia salga de su lugar en donde ha estado ubicada, para que vuelva a tomar el nivel, la forma, la estructura, la autoridad y el poder a donde Dios la puso. La iglesia es el plan de Dios, no es el plan del hombre, no es el plan de una denominación, sino que es el plan de Dios para que la iglesia vuelva a tomar el camino donde Dios la diseñó y donde debe de estar. Y Dios está levantando una nueva generación, pastores, ¿no? Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 13, verso 6, y dice ahí: porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Dice que David, habiendo servido a su propia generación, Dios está levantando hoy hombres que quieren servir a esta generación, que sean parte del cambio, que sean parte del proyecto de Dios, que sean parte de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Vamos a escuchar los comentarios del pastor Carlos y del pastor José Pablo. Bueno, yo creo que una de las cosas fundamentales para que se dé ese rompimiento de estructuras es sobre todo la mentalidad, apóstol, porque una de las cosas con las que Jesús lidió, y lo vemos hasta nuestros días, es la mentalidad de las personas. Por mucho tiempo se nos enseñó y nosotros vimos el despertar de la iglesia en los 60s y los 70s, que era de teleevangelistas, y se nos enseñó por mucho tiempo que solo los evangelistas y los pastores eran los que traían el modelo de Dios y la reforma. Y ahora entendemos que Dios está cambiando todo eso, y lo primero, creo yo, que tiene que cambiar
es nuestra manera de pensar, porque si nosotros no recibimos ese cambio, primero en nuestra mente y en nuestro corazón, siempre vamos a tener un temor natural a lo que no conocemos. Y ahí es donde muchos pastores y muchas iglesias se centran, y muchos de ellos están estancados en eso, diciendo, llevamos una misma estructura, llevamos un mismo estilo, hemos hecho lo mismo por siempre, pero vemos que no hay resultados. Entonces creo que ese modelo de lo que Dios está haciendo y lo modelo de lo nuevo es lo que va a surgir cuando nosotros cambiamos y rompemos esa mentalidad y ese patrón establecido que hemos tenido muchas veces de algo que vemos que no ha funcionado y ha estado estancado. José Pablo. Pastor José Pablo, díganos. Sí, apóstol, yo creo, como usted decía, ya la sociedad ha evolucionado a un nivel en el que, como usted dice, el fondo es el mismo, es la palabra, es la doctrina, es el mensaje con demostración, pero la iglesia se ha quedado en un desuso, como usted decía, marginada, en algo arcaico. Yo creo que Jesús nos dice, la palabra es vigente ayer, hoy y siempre. Dice, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo creo que la iglesia muchas veces se ha estancado en una forma de pensar, una forma de actuar, pero tampoco hemos avanzado por más. Eso es lo que trae la reforma, eso es lo que está trayendo una nueva generación de apóstoles, de profetas, de pastores, que está trayendo una nueva palabra que es la misma, desde luego es la misma palabra de Dios, pero de una forma impactante a una generación que no creció como crecieron nuestros padres, nuestros abuelos. Es una generación afectada socialmente en otros niveles y la palabra de Dios tiene que ir más profundo. Y en el primer lugar donde tiene que verse esa transformación y esa renovación es en nosotros mismos, en la iglesia, ¿no? Para poder alcanzar a los demás. Esa generación es la que se llama la generación del vino nuevo, le podemos llamar, o de los odres nuevos, que son personas que ya no están dispuestos a vivir las mismas circunstancias que han estado atravesando la iglesia y la han marginado, ¿no? Pero la palabra de Dios también nos dice, nuestro querido auditorio, que también el pueblo de Dios se ha equivocado, históricamente se ha equivocado, y también la iglesia se ha equivocado. No, la iglesia no es infalible, y lo vemos porque el día de hoy necesita un cambio, quiere decir que algo está pasando y no se está haciendo bien. Vamos a ver lo que dice la palabra aquí en Isaías capítulo 3, verso 14, y dice, porque Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus gobernantes, porque vosotros habéis devorado la viña y despojado al pobre, está en vuestra casa. Isaías capítulo 3, verso 14. En este caso anterior de esta lectura vemos cómo una generación se salió del plan original de Dios, ¿verdad? Que Dios tenía para su pueblo y que Dios tenía para su iglesia, porque hubo muchas cosas que se convirtieron en tradiciones, se convirtieron en religiones y se convirtieron en plan del hombre, no de Dios. Y es lo que está sucediendo hoy. Muchas iglesias han legalizado formas de pensamiento, formas de operación, formas logísticas y muchas veces pensamientos hasta de hombres, y entonces han hecho que el plan original de Dios para la iglesia no se esté llevando a cabo y han, como ya lo he dicho muchas veces, marginado a la iglesia a un papel que no le corresponde en el día de hoy, y por eso la iglesia no es tenida en cuenta para muchas cosas. Cuando alguien habla de iglesia, habla de algo viejo, algo caduco, algo antiguo, algo que no está para los patrones de hoy en algunos aspectos. Bueno, la iglesia no está para convertirse al mundo, pero la iglesia tiene que tener un papel de regir en este mundo. Entonces, aquí vemos que en este caso, esta generación se salió del plan original, porque los mandamientos de Dios los transformaron en religiones y en formas de pensamiento, pues mecánicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, al volverse mecánicos y en formalismos, se salieron y ya no son efectivos en lo que Dios quiere hacer. Entonces, mire lo que dice la palabra también aquí en Isaías capítulo 3, verso 4, dice, y pondré jóvenes por gobernantes y muchos serán sus señores. Es decir, que está hablando de una nueva generación. Bueno, vamos a recibir rápidamente un comentario antes de salir al área para algunos infomerciales. Claro que sí, apóstol. Bueno, pues queremos decirle a todos que la palabra reforma apostólica es una palabra muy controversial, y mucha gente cuando escucha esta palabra, hay personas que se aterran y hay otros que piensan que no es el evangelio original de Jesús. Entonces, es lo que vamos a ir explicando, y sobre todo nuestro apóstol nos va a estar dando una perspectiva diferente
de lo que verdaderamente significa la Reforma Apostólica. Así que quédese con nosotros, no se mueva de su lugar. Te presentamos PDE Magazine Digital para dispositivos móviles, PCs, laptops, tablets y mucho más. Descárgalo para Android, iOS y Windows Phone. Información al día directa a tu celular. PDE Magazine, más cercano a ti. O por internet en nuestro sitio oficial www.pdemagazine.com. PDE Magazine, una revista diferente. Consejería Cristiana. Rudimentos de la Fe. Escuela de Vida. Para cristianos que crecen. Fundamentos de un discípulo. Apologética cristiana. Panorama de la Biblia. La guerra espiritual. Promesas y declaraciones de la fe son algunos de los manuales escritos por el apóstol José Luis López Priego, pastor general y fundador del ministerio Nueva Generación Internacional. Adquiérelos en librerías NGI o comunícate al 01800-831-7422. Fructifica tu ser. Ministerio Nueva Generación Internacional. Somos una familia. Un hogar. Tu casa. Somos una iglesia diferente. Visítanos en Ciudad de México, Zona Norte, calle Aquiles Elorduy, número 338, Colonia Electricistas, Delegación Azcapotzalco, Call Center 5544311584. Zona Sur, Rumania, número 1222, esquina con Río Churubusco, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez, Call Center 5556090757. Zona Jusco, carretera Picacho a Jusco, kilómetro 4.5, esquina Jesús T. Acevedo, antes calle 8, Colonia Miguel Hidalgo, teléfono 5570-3076-11, Villahermosa, Tabasco, prolongación de mina número 100, Colonia El Recreo, Call Center 9931-879910. También puedes comunicarte a nuestra alada sin costo nacional 01800-831-7422 o visita nuestra página de internet www.ngi.org.mx. Ministerio Nueva Generación Internacional. Somos una iglesia diferente. Muy bien, ya estamos de regreso en nuestro programa del día de hoy, Punto de Encuentro, tratando el tema de la Reforma Apostólica. Y vamos a entrar ya directamente al tema. ¿Qué es una reforma? ¿Qué significa una reforma? Hablando de la Reforma Apostólica, vamos a definir qué es reforma. La palabra reforma viene del griego diortoma, que significa corrección, rectificación, significa una enmienda, una renovación, una recuperación, una salvación de algo, una liberación, y es enderezar. Se trata de enderezar aquello que está torcido, de componer algo para que, de algo que ya no está cumpliendo su objetivo, para hacerlo que cumpla su objetivo. Entonces la reforma significa, la palabra reforma significa una acción de Dios para corregir, para rectificar, renovar todo aquello que se ha desviado del plan original de Dios y que ya no le está cumpliendo. Eso es lo que significa la palabra reforma. La palabra reforma tiene implícita la corrección, arreglo, renovación y restauración de las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por ello Dios está enviando el día de hoy a apóstoles, que son los apóstoles, son edificadores y constructores, apóstoles y profetas. El profeta es un ojo de Dios que ve lo que Dios está haciendo el día de hoy. Recuerde usted el versículo que vimos en Isaías capítulo 49, verso 19, que dice: he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está haciendo cosas nuevas. Y escúcheme bien, hoy en México Dios está haciendo cosas nuevas. Lamentablemente, no todas las iglesias, no todos los pastores, no todos los llamados apóstoles están entrando en esta cosa nueva que Dios está haciendo, pero por eso estamos haciendo este programa, para que más iglesias, para que más pastores, para que más líderes se enteren y también surjan líderes emergentes dentro de esta reforma. Personas que no tenían voz la tendrán, porque Dios está haciendo cosas nuevas, y eso es exactamente lo que estamos tratando nosotros en este tema. Pero vamos a ver ahora,
¿Cuándo y para qué se necesita una reforma apostólica? Y vamos a escuchar al pastor Carlos Ortiz. Bueno, apóstol y amables televidentes, queremos enseñarles esta tarde que para cambiar las antiguas maneras de pensar y la vieja mentalidad, primero que nada, porque muchas veces la iglesia ha estado expuesta a patrones, a religión, a legalismo, a formas, y como nos explicaba y nos enseñaba el apóstol, muchas veces la iglesia ha estado limitada y sumergida. Cuando hay una iglesia limitada y sumergida y hay muchos patrones de pensamiento, la gente lo que empieza a aprender es una religión y empieza a entrar más en costumbre y en tradición que realmente en un mover y en un despertar de Dios. Entonces, ¿para qué se necesita una reforma? Primeramente vemos que para cambiar la antigua manera de pensar. Es importante cambiar la manera de pensar y el corazón de las personas, y eso creo que no lo vamos a lograr nosotros, porque nosotros solo podemos ser un modelo para que las personas y una voz para que las personas cambien. Lo más importante es lo que Jesús hace, obviamente, en el corazón de la gente, y el poder de Dios, su manifestación y el evangelio del reino. Pero tenemos que saber que una reforma es necesaria para cambiar la mentalidad vieja y para cambiar las formas de pensar, los formalismos. Hay mucha iglesia limitada hoy, hay mucha juventud limitada, hay mucha familia limitada que quisieran expresar lo que hay en su corazón, expresar el sentir de Dios, evangelizar, hablarle a la gente, utilizar muchas cosas y muchas herramientas que hoy en día la tecnología nos ha enseñado, pero muchas veces uno quiere hacer tantas cosas y los demás y las demás personas que están en autoridad a veces te dicen no puedes porque hay una forma limitada y hay un patrón de religión o hay algo que nos impide. Número 2, vemos también que para corregir cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo reconocer el orden en medio del desorden? Es una de las preguntas y es una de las interrogantes que debemos respondernos. Entonces muchos de nosotros hemos crecido con tanta religión, tradición, legalismo y formalidad que muchas veces pensamos que cuando viene una reforma apostólica a la tierra, como la están trayendo ahora los apóstoles y los profetas, sobre todo el continente y sobre todo el mundo, nosotros en lugar de recibir esa mentalidad apostólica y esa manera de se mover, lo criticamos. Entonces muchas veces vamos a tender a criticar lo que no producimos. Es importante entonces saber que las reformas vienen para corregir todo lo que no está bien. A lo mejor usted diga, tiene razón, pastor, yo he tenido una congregación con 15, 20, 50, 100 personas. ¿Cuánto tiempo tiene? 1 año, 2, 3, 5, 10, con las mismas personas. No rompe, no pasa a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay cosas que corregir y para esto son necesarias las reformas apostólicas. Número 3, vemos también que una reforma apostólica es necesaria para cambiar los métodos obsoletos por la iglesia. Por mucho tiempo la iglesia normal, la iglesia tradicional ha pensado que un formato nos define como iglesia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces lo que hacemos se convierte en una rutina y no vemos avance, no vemos rompimiento y no vemos ningún cambio. Entonces, cuando tú sabes que no logras pasar de cierto número, cuando tú sabes que nadie está recibiendo, cuando en la iglesia no hay nadie que se pare en los llamados de salvación, cuando en la iglesia ya no hay milagros, cuando en la iglesia ya no hay sanidad, cuando en la iglesia ya no hay liberación, se perdió todo el fluir y nos perdimos de la reforma apostólica. Entonces es importante que nosotros sepamos esto y entendamos. Entonces, ¿cuáles son las cosas principales y los puntos principales por los cuales se necesita una reforma? Número 1, para cambiar la antigua manera de pensar, lo vimos. Número 2, para corregir cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y número 3, para cambiar los métodos obsoletos por la iglesia. Por mucho tiempo se ha pensado que en este tiempo la iglesia ha perdido muchas cosas, pero yo quiero decirle a todos nuestros televidentes que la iglesia en realidad no ha perdido su poder. Lo que ha perdido a través de todo este tiempo es la revelación. Y cuando nosotros, Isaías 49, el verso que nos dio nuestro apóstol al inicio, cuando Dios dice, yo aquí en los últimos tiempos traeré cosas nuevas, si usted no entiende y no discierne que esto es parte del mover que Dios está trayendo para este tiempo final, usted se quedará viendo que muchas iglesias crecen, pero usted seguirá en el mismo lugar. Entonces les invitamos para que podamos tener un corazón abierto y para que podamos traer esta reforma apostólica a nuestras vidas, a nuestras iglesias, aún nuestros hogares y aún a nuestras propias vidas. Entonces,
continuemos con esos puntos de reflexión de lo que la Iglesia Apostólica trae hacia nuestras iglesias y hacia nuestras vidas. Bueno, ¿Cuándo y para qué se necesita una reforma apostólica, Pastor José Pablo? sí, bueno, una de las cosas que trae la reforma apostólica es remover y romper las tradiciones de hombres. Recordemos que la oposición más fuerte del ministerio de Jesús no eran los herodianos o no era el gobierno romano, la oposición más fuerte, más férrea, era de la tradición, de los fariseos, de los escribas. Era una oposición frontal. ¿Por qué motivo? Porque Jesús, claro, traía la palabra, la traía con revelación, pero no la traía dentro del formato en el que ellos estaban acostumbrados. Por eso fue algo controversial. Jesús dijo que Él vino a traer el reino de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente. A todas las iglesias lo apostólico trae el romper las tradiciones. Es decir, Jesús dijo en Mateo 7, ustedes le dan prioridad a la enseñanza del hombre antes que a la palabra de Dios. Entonces, la reforma trae el cambio, poner a Dios en el centro. Número 2, también trae que para que cada creyente desarrolle su don y llamado. Es decir, la reforma termina el tiempo del todólogo, el pastor de la iglesia ya no es el que canta, predica, evangeliza solamente, sino que ahora se levanta a través de un grupo, de un gobierno, de hijos nacidos en casa, como dice la palabra de Dios en Génesis con Abraham, cuando él fue a conquistar, dice que lo mandó con hijos nacidos en casa. Ahí dentro de su iglesia hay dones tremendos, llamados que están tal vez dormidos, que están desactivados porque necesitan una reforma, es decir, ponerlos en el lugar donde tienen que ir. Otra de las cosas que trae la reforma apostólica es para cambiar la metodología de trabajo. Es necesario traer un mover fresco de Dios, requiere nuevos métodos tal vez en el servicio, la forma de hacer el llamado, la forma de trabajar. No es algo que sea una inspiración del hombre, sino ser dirigidos por Dios dentro de esta reforma. Y por último, una de las cosas que también trae la reforma apostólica es traer cambios en el sistema de gobierno de la iglesia. Cuando las iglesias no tienen un gobierno definido, no tienen un gobierno estructurado, entonces por eso el enemigo ha tomado ventaja y ha traído desorden, ha traído caos, no hay donde el pastor pueda sostener el fruto. Por eso muchas iglesias ganan mucho y lo pierden todo, porque no hay una estructura de gobierno que lo sostenga. Muy bien, pues tremendos comentarios, ¿verdad? Para cambiar, para corregir, para cambiar metodologías obsoletas, para remover las tradiciones y religiones, para que cada creyente desarrolle su llamado, propósito y destino, y para cambiar las metodologías de trabajo y traer cambios en el sistema de gobierno, pero se nos quedó en el tintero, ya se nos acabó el tiempo y bueno, este programa va a continuar porque nos quedamos a medias, apenas estamos traduciendo, así que nos vemos en un próximo programa tratando el tema de la reforma apostólica y lo que significa reformar. Bueno, queremos decirle a todas las personas que nos están mirando, a lo mejor usted sea su primera vez que se sienta hacia su televisor o online, nos está mirando, queremos decirle que Jesús está interesado en su vida. Si usted no tiene la seguridad de su salvación y a dónde usted iría hoy si Dios le llamara a su presencia, usted puede hacer una oración conmigo para recibir a Jesús y tener la seguridad de que usted iría al cielo y estaría con Jesús eternamente. Si usted no la tiene, entonces yo lo invito para que usted pueda dedicar y darle su vida a Cristo. No dársele una religión, porque Jesús no vino a fundar una religión. Jesús vino a traer un cambio de mentalidad y vino a traer la restauración entre la relación entre el hombre y Dios Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Así que si usted quiere recibirlo, cierre sus ojos y haga esta oración con todo su corazón conmigo. Con sus ojos cerrados diga conmigo, Padre Celestial, en este día abro mi corazón para recibirte, Jesús. Perdóname por todos mis pecados, límpiame con tu sangre. Declaro que tú eres el Señor de mi vida y declaro, Señor, que hoy he nacido de nuevo. Te doy gracias, Jesús, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Declaro que tú moriste por mí, resucitaste y hoy estás vivo a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por el maravilloso regalo de la salvación y la vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, yo le felicito, yo le invito para que usted marque a los números que están apareciendo en pantalla, nos deje saber de su oración y su decisión y nosotros con gusto vamos a orar por usted, por sus necesidades y por toda su familia. Gracias, quédese con nosotros, que Dios lo bendiga.
PDE Magazine. Adquiérela en librerías NGI, La Visión y Maranata, centros comerciales o locales patrocinadores, con secciones de interés general, clasificados, documentales, deportes, salud, educación y muchísimos más para ti. Punto de Encuentro, una revista diferente. Jesús.